Si ustedes revisan la prensa de hace 2 semanas, se van a encontrar que hace 2 semanas se llevó a cabo una presentación en el Club de la Unión, una presentación que estuvo dirigida a los altos funcionarios del gobierno actual. Y esa presentación estuvo a manos o en manos del ex ministro del régimen militar, Hernán Vigil, el ex ministro de Hacienda del régimen militar, quien dijo categóricamente: nosotros tenemos que seguir en una posición firme y defender nuestras ideas. No tenemos por qué gobernar con las ideas de otros. Y puso su ejemplo cuando dijo Vigil en esa ocasión: cuando yo asumí el Ministerio de Hacienda, tenía poco más de 33 años, el año 85, en un contexto de movilizaciones sociales y de crisis económica. Y sin embargo, por convicción, no me dejé influir por ideas externas y seguí adelante con mis convicciones hasta llevar a cabo las reformas neoliberales que este país necesitaba. El mensaje de Vigil es ese. Y el mensaje de Vigil fue después acogido por otros personeros del gobierno y de los partidos que hoy conforman la coalición de gobierno. 2 días después, el senador de la UNI, Comino Novoa, planteaba exactamente lo mismo. Decía: tenemos que seguir y mantener una posición firme y no gobernar con las ideas de otros. Por eso, estos personeros ligados al actual gobierno dejan claro que en realidad no están dispuestos a ceder, y todo lo contrario, están solamente dispuestos a mantener su posición original. Por tanto, no son los estudiantes los que manifiestan una actitud intransigente, porque en el fondo lo que están diciendo los estudiantes y aquellos actores movilizados es: tenemos que mejorar y transformar sustantivamente este modelo que ha generado una serie de inequidades e imperfecciones desde los más diversos, en las más diversas dimensiones u orientaciones. Y por último, respecto de los sectores sociales que han estado detrás de estas movilizaciones, habría que destacar que, a diferencia de otras ocasiones, a diferencia, por ejemplo, de las movilizaciones que se vivieron en Chile durante la década del 60, donde los actores protagónicos fueron los sectores marginados, que presionaban por integrarse a las reformas estructurales que se llevaban a cabo en ese momento, en el caso del movimiento campesino o del movimiento de pobladores. Hoy día, los sectores protagónicos no son los sectores marginales, ni son los sectores populares, son las clases medias. Esta es una movilización que tiene como sustento a la clase media en todas sus dimensiones, o a la clase media con toda esa diversidad de sectores que la componen. Es la clase media y no los sectores populares quienes están detrás de esta movilización. Una clase media que obviamente no es homogénea, sino que es heterogénea. Está compuesta por una diversidad de sectores profesionales y no profesionales. Sectores que, desde el punto de vista de los niveles de ingresos, van desde los 400.000 hasta, en términos de ingresos, el 1.800.000. Son estos sectores los que han estado detrás de las movilizaciones, porque en el fondo estos sectores que alguna vez se beneficiaron de las medidas y políticas de modernización que se impulsaron en los años 90,
o de los locos de esa movilización de los años 90, hoy día ven con preocupación la precarización, o lo que significa para estos sectores la precarización laboral, la falta de oportunidades y un futuro cada vez más incierto. Bueno, eso sería lo que quería presentar para dar paso ahora a las preguntas y a la intervención de ustedes. La idea es que ahora, como decía el profe, con estos elementos vayamos entre todos opinando, ya sea preguntas o opiniones personales, porque la idea es precisamente como de forma colectiva igual ir construyendo un diagnóstico y una mirada de lo que está pasando. Así que yo voy tomando palabras y repito que hay como libertad de tanto opinar, preguntar, interpelar, disentir, etc. Que ahí está. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la irreversibilidad. El señor nos habló que estaba en un punto donde la gente ya está opinando, está hablando de lo que está pasando en el país, está sacando su voz. Por otro lado nos dicen, no, si la gente se olvida, la gente al otro año se le olvidará lo que pasó y va a seguir la vida como siempre. Entonces, no sé, tenemos cosas además, este sociólogo, ¿qué tan cierto es eso que la gente olvida? ¿O realmente está en un punto irreversible donde ya no hay vuelta? Bueno, esta noción de irreversibilidad la vienen planteando algunos historiadores que han estudiado el fenómeno de la Revolución Francesa, donde por primera vez se detecta esta idea de la irreversibilidad desde el punto de vista de la subjetividad de las personas. Y desde el punto de vista de la subjetividad, hoy día se asume esta idea de acuerdo a lo que se ha estado dando en el último tiempo en nuestro país. Pero también hay un tema de memoria colectiva que no es menor. Y que ha influido sobre todo a nivel de los estudiantes universitarios y sobre todo a nivel de los estudiantes secundarios. El hecho de no querer denunciar es un síntoma de un antecedente que existe en los estudiantes secundarios producto de la movilización o de la forma en que culminó la movilización del año 2006. Y no solamente, y aquí vuelvo a esta idea del carácter heterogéneo de la movilización, no solamente lo están planteando los secundarios directamente, sino también los padres. Los centros de padres y apoderados dicen hoy día, nosotros queremos que nuestros hijos sigan adelante en esta movilización, porque no estamos dispuestos a que ocurra lo que ocurrió en 2006. En ese sentido hay una experiencia, hay un aprendizaje político también por parte de los actores que hoy día están movilizados, que reafirma esta idea de la irreversibilidad. La pregunta, quizás para usted o quizás para cualquiera que pueda subir acerca de ella, ¿cuáles son las reformas estructurales basales necesarias? ¿Qué aspectos tienen que apuntar para que Chile realmente sea un país que cambie? O sea, me refiero a ¿por dónde deben estar las reformas? En el tema de la tributación, de la nacionalización de recursos, de la educación. ¿Por dónde deben apuntar las reformas a las que debe reaccionar el gobierno para que Chile realmente sea un país que cambie? Sí, podría decir la pregunta del millón que podría resolver gran parte de los dilemas que enfrentan los actores directamente movilizados hoy en día. Si hablamos de reformas estructurales, ¿hacia dónde tiene que apuntar la reforma estructural? Yo diría que hay una reforma estructural que atañe directamente al sistema político y hay otras reformas estructurales que son de carácter distributiva o redistributiva. El tema de la nacionalización del cobre podría ser, efectivamente, no resuelve todo. La reforma tributaria es esencial. Es esencial. Porque en el fondo, lo que hay tras una reforma tributaria es análogo a lo que podría haber con algunas empresas, digamos, transnacionales, si es que esa propiedad vuelve a manos del Estado. Yo creo que el estatismo de por sí no es la solución, sino que también tienen que haber reformas a nivel de la distribución de los ingresos que son también, en cierta medida, alteraciones en la forma
que, pensando en el carácter que tiene la sociedad chilena, alteraciones en la estructura del voto al mismo tiempo. Pero yo aquí quisiera adelantar también una suerte de hipótesis de trabajo. Creo que en este momento la solución del conflicto pasa por la reforma política. Y es ahí donde me hace mucho sentido esta idea del plebiscito. El plebiscito puede ser no la oportunidad para solucionar varios problemas del sistema político y al mismo tiempo una demanda específica del sistema educacional, como puede ser el no al lucro, sino también puede ser el origen de una serie de reformas. Los plebiscitos, tal como se han llevado a cabo en otros países latinoamericanos, no culminan con un solo evento plebiscitario o con una sola consulta, sino que a partir de la realización de un plebiscito, sobre todo de un plebiscito convocado por la ciudadanía, es posible pensar someter a plebiscito otros temas relacionados con otras áreas, sistema político o bien del conjunto del sistema en general.